Bancarme los WhatsApps respondidos después de estar en la selva unos días, lo cual es permanente, y Franco y Gustavo siempre por la paciencia, la invitación a un montón de reuniones y la fuerza que tienen, las ganas, la iniciativa, y bancarme mis retrasos permanentes. Así que, y gracias por invitarme, y gracias a todos ustedes por el tiempo, y gracias a este panel que me hace muchísimo bien estar con gente tan joven. Yo siempre era el más pendejo en todos lados. Cuando empezaba a doblar sobres en Greenpeace en el año 86, cuando arranqué mi militancia, ya siempre era el más joven, y ahora exactamente al revés. Y la verdad que está muy bueno. Me encanta ver a los jóvenes por el clima ahí plantándose a Milei, que venía así con re pistola, con su 30%, defenestrando, despreciando nuestra causa, nuestros sueños, el sueño de defender la vida de muchísima gente, y los jóvenes por el clima ahí, nada, me encanta, me carga tan bien. Quiero arrancar preguntándoles a todos, pidiéndoles que levanten la mano los que nacieron después de 1986. Ok, bien. Javi habló de cambio climático, de esta crisis que es planetaria, que es grave, que afecta la economía, que afecta la salud. Lo dijo re clarito, bien docente como es Javi, no Javi Milei, sino Javi Goldstein. Y la realidad es que es así. Lo vemos lejanos porque todavía no nos pegó fuerte. Salvo que seas un productor agropecuario que tiene 24, 30 y pico, 40 y pico. Un productor agropecuario de 70, nieto de productores agropecuarios, que nunca vi algo así. Salvo que seas alguien que está en una isla en el río Uruguay después de varias generaciones y nunca vio una bajante tan tremenda. En la ciudad, donde vive la mayor parte de la gente, todavía el palazo no se sintió. Sí, nos parece raro que en la misma semana de febrero, tengamos récord de temperatura máxima y mínima. ¿Se acuerdan? Empezamos sí a sacudir un poco la cabeza cuando vemos que el Servicio Meteorológico Nacional tuvo que agregar un color. O sea, el Servicio Meteorológico Nacional tuvo que agregar un color. No pasó hace mucho eso. Hoy tenemos en la tapa de los diarios los pronósticos extremos para Formosa y Chaco, pero los teníamos para Europa hace muy poquito. Bolsonaro no hace mucho se fue de Brasil, de la presidencia de Brasil y de Brasil también, con un incendio histórico en la Amazonía. Pero al toque fue Australia, las fotos desgarradoras de los koalas todos chamuscados, y después los yacarés chamuscados de corriente. Todo eso en nada. Entonces me preguntaba lo del año 86, porque en el año 86 se firmó el Protocolo de Montreal. ¿Y qué fue eso? Algo igualito a lo que estamos viviendo ahora, pero con un músculo político tremendo. Había fierro político. Una crisis atmosférica, igual que la de ahora, provocada por los humanos. En ese momento, década del 70, dos pibitos del Massachusetts Institute of Technology, Mario Molina y Sherwood Rowland, dijeron: che, estamos usando en las heladeras los aires acondicionados, las espumas de sillones, los matafuegos y el bromuro de metilo, que es un gran fumigante utilizado en la industria de frutas, tabaco, flores, o sea, muchas aplicaciones industriales, los famosos aerosoles, un mismo compuesto que lo mencionó Mateo, los CFC, los clorofluorocarbonados, y algunos primos hermanos, como el caso del bromo. Detectan que están viajando hacia la atmósfera muy estables y se combinan con el ozono. El ozono es O3, ¿sí? es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno, que lo que hace es generar en la estratosfera, básicamente no muy lejos, 16 kilómetros, o sea, menos que de acá a Temperley, 16 kilómetros pero para arriba, para la estratosfera, y nada más y nada menos que se banca las radiaciones ultravioleta B, que son las malas del Sol. Por eso tanta pantalla solar últimamente, nadie deja de usar. Antes, cuando yo era chiquito, me iba quemando, ahora no. Ponete pantalla, nene, la pantalla, bueno.
es el ozono el que permite básicamente que haya vida en la Tierra, así de corta. Forma parte de esa capita que después con los gases de invernadero generan también la posibilidad de que el planeta sea calentito, no un horno. Calentito, tampoco puede ser Marte, ¿ok? Detectan esto y dicen guarda. Guarda porque nos estamos mandando una cagada grande. ¿Qué pasa con DuPont, ICI, Elf, Atochem, las empresas químicas que fabricaban estos gases, encima patentables? La típica de los escépticos. Javi, sos tan poco creativo, Javi Milei, no Javi Goldstein. No, en realidad, no está aprobado, son cosas que dicen, siempre la Tierra, siempre pasó, la Tierra tuvo estos momentos, bueno, crisis, bueno. Los científicos empiezan a acumular papers hasta que empiezan a hacer mediciones en la Antártida. En la Antártida, alguno debe acordarse del agujero de ozono. Es una situación llamada vórtice en el polo sur, sobre la Antártida, donde hay detecciones de concentraciones mínimas de ozono, tan mínimas que se hablaba de un agujero de ozono. Capos de la Argentina, gente del mundo académico, empiezan a hacer investigaciones a campo, empiezan a darse cuenta, transcurre la década del 70, arranca la del 80 y dicen, che, no, pará, esto va en serio. A punto tal que Mario Molina y Sherwood Rowland reciben el Premio Nobel de Química. Y ahí la industria, efectivamente pasa algo, bueno, en realidad vamos a ver si alternativas. En realidad sí, se podría reemplazar el CFC, empiezan a ir a la reunión de los científicos, tratan de sacar otros gases que no tenían el átomo de cloro y bromo, pero que podían seguir siendo patentables, lanzan al mercado algunos gases llamados HFCs, que dicen, esto es ecológico, no daña el ozono. Eran gases altamente tóxicos y con 5.200 veces más poder de calentamiento global que el CO2. Ahora, por suerte, el Acuerdo de París targeteó esos gases. No les queda otra que admitir la derrota. La ciencia, Javi, la ciencia, negacionismo, bueno, de una manera irrefutable, inapelable, hace que la industria cambie. Y lo más interesante es que el mundo se puso las pilas. Recién dije, había fierro político. Por suerte, esta crisis global, atmosférica, suena conocido, global, atmosférica, provocada por el humano, igual que esta, el cambio climático, se pudo solucionar. Impresionante. ¿Ustedes se imaginan más de 170 países poniéndose de acuerdo, firmando un protocolo legalmente vinculante en el que encima, acuerdan que haya países que financien la reconversión industrial, países desarrollados financian la reconversión industrial de los países en vías de desarrollo? Re loco, pero pasó. Pasó y la industria se reconvirtió. Y quienes nacieron después del año 86, nacieron en un momento en el que el mundo empezó a cicatrizar de manera global algo que a partir del 2030 va a estar entrando en niveles normales. Entonces, si se pudo con Montreal, se tiene que poder con, bueno, en el momento decíamos Kioto, después París, el Pacto de Glasgow. Cambio climático, gente. Se tiene que poder, seguramente se va a poder. El tema es cuán tarde vamos a llegar, cuán a tiempo vamos a llegar. Ese es el gran problema hoy con cambio climático. Están habiendo situaciones en las que la ciencia está observando que puede llegar a haber eventos climáticos tan extremos que tornen irreversible poder solucionar esto. Ya están hablando de ebullición y entonces, no dijo cambio climático, dijo ebullición, qué disruptivo, viejo. No, lo dijeron los científicos, no lo dijo un activista como yo que no viene del mundo académico, que estoy alfabetizado y gracias. Ellos dijeron, the global warming and global ebullition, boiling, ebullition, es un nuevo término. Entonces, esto de pasar a otro estadio, a una situación de crisis ya a una velocidad exponencial,
es en serio jodido. Nosotros tenemos que saber lo siguiente. Cuando yo militaba en Greenpeace a los 10 y pico, o sea, a los 14, escribí mi primer carta de lectores a la Nación, quejándome por las pruebas nucleares francesas, y me lo publicaron. Quería cambiar el mundo. A los 51 me di cuenta que pude cambiar un cacho de mundo. Y no me arrepiento. Ojalá, obviamente, quiero que el cacho de mundo que pueda cambiar en lo que me queda de vida sea lo más grande posible. Debe ser el 0,0000001 de mundo, mi cacho, que pude hacer. Pero está fenómeno. Lo pude hacer encima, por suerte, acompañado de un montón de gente, en equipo, siendo a veces el más joven, el no tan joven, el más jovato. Podríamos armar jovatos por el clima. Y los aliento a todos a eso. Es algo que en la profesión en la que estés, el tema ambiental te toca. Te toca. Podés dedicarte a la odontología. Alguna parte de la trinchera podés agarrar. Bueno, cierro con este mensaje de, perdón por ser repetitivo, de que se pudo en un momento de la historia lograr algo que parecía de Hollywood, que el mundo se salve a sí mismo, porque hubo voluntad política, y cuando hay voluntad política no te para nadie, no te para absolutamente nadie. ¿Se imaginan que la gente hubiese estado masivamente de acuerdo en usar un barbijo, lavarse las manos y tomar distancia? Porque por las dudas no, tuvo que venir una súper amenaza para que todos hagamos esas tres cosas. No solamente una, las tres. Bueno, quiere decir que cuando hay voluntad política, cuando la sociedad se pone las pilas, la creatividad humana resuelve los temas tecnológicos. Los resuelve. Increíblemente conseguimos una vacuna en nada de tiempo. Pregúntenle a cualquier biotecnólogo lo que tarda una vacuna en salir al mercado. La vacuna contra el COVID vino ¡fum! Muy rápido. Y es parte de eso. Cuando somos un bicho muy inteligente, muy destructivo o muy creativo para solucionar. Les vuelvo a agradecer el tiempo, las ganas a los organizadores, la juventud, y bueno, quedo acá para que no terminó, porque no te vayas. Quiero ver a mi jefe, imagínense lo que era la reunión de equipo, o sea, una obra de teatro con con esto que él planteaba, sí quería hacer un comentario antes de seguir. Yo les hablaba recién de los 9 límites planetarios. El único límite que no está en niveles complicados es justamente la cantidad o la carga de ozono estratosférico, y eso tiene que ver con todo este proceso. Es el único que no está complicado. Bueno, muchas gracias, Emi. Nada, es un placer escucharte siempre. Tu historia de activismo es tremenda. Le voy a dar la palabra a Martina, de Jóvenes por el Clima. Ahí Javi le pasa el micrófono. Bueno, muchas gracias, un placer escucharlos y muchas gracias por la invitación. Contarles un poco de Jóvenes por el Clima, cómo surge y también cuál es el rol que tiene en todo este contexto de catástrofe y de crisis climática y ecológica en un país complicado, pero con muchas posibilidades de generar cambios y de activar. Bueno, Jóvenes por el Clima surge hace 4 años. Somos unos pichones en lo que es el activismo y la militancia climática. Surgimos principalmente porque veíamos que en el norte global, particularmente en Europa, se estaban dando un montón de movilizaciones de jóvenes activistas, particularmente de la famosa niña Greta, que estaba exigiendo a Parlamento, particularmente en el Parlamento, y a tomadores de decisiones de Europa que se generen cambios concretos y reales por este enorme problema que estamos enfrentando y que veíamos que las consecuencias las estábamos sufriendo principalmente las poblaciones más vulnerables, entre ellas niños, niñas y jóvenes. Cuando vemos eso a través de videos de redes sociales, miramos para adentro, miramos para Argentina y decimos, che, no hay nada acá que esté respondiendo a estas demandas, y en ese sentido teníamos que hacer algo porque claramente somos niños y niñas hiperactivos que no nos podemos quedar quietos, y menos ante esta realidad que realmente
es complicada y que no vamos a decir que no, pero en algún momento nos dio como un poco de miedo. Vemos que era posible armar un movimiento, pero primero para armar un movimiento teníamos que saber quiénes iban a estar. Yo no fundo la organización, llevo a los meses de su creación, pero les cuento un poco cómo fue la historia con mis compañeros. Llaman a una movilización para exigir a Argentina en emergencia climática y ecológica porque definitivamente estábamos en emergencia climática y ecológica. Se encuentran en la puerta del Congreso de la Nación con más o menos 5.000 personas. Claramente había que crear una organización, no podíamos dejar a todas esas personas a la deriva y particularmente a la deriva de una crisis planetaria. Entonces se empieza a trabajar Jóvenes por el Clima con un sentido muy particular, con un sentido de lucha, de perspectiva latinoamericana, con un sentido también de lo que es el ecologismo popular, tomando todas estas demandas de origen quizás más del norte, traduciéndolas a la realidad nacional. Venimos hace 4 años trabajando y activando en espacios de participación pública, política, con el fin justamente de primero acabar con el negacionismo climático desde siempre, hoy en día trabajando muy fuerte con eso porque los relatos realmente, aunque crean que no existen, son muy fuertes y muy contundentes y estamos a la vanguardia de la lucha contra eso, pero también para traer soluciones. Digo, somos juventudes que no solamente nos venimos a plantar y decir que está todo mal, cambiamos todo, sino que también traemos las respuestas concretas, como deben ser, y con las soluciones en la palma de la mano. Por ejemplo, hace un mes, antes de las elecciones de las PASO, sacamos una plataforma electoral ambiental donde detallamos propuesta por propuesta ambiental y se las dimos a los candidatos de todos los colores y bandos políticos para que entiendan qué hay que hacer en Argentina, así de clarito y punto por punto, en cuanto a la problemática ambiental, como una de las cosas y las medidas que tomamos. Después hay una realidad, es que somos activistas y somos jóvenes. Yo empiezo a activar en Jóvenes por el Clima a los 12 años, más o menos, a los 14 años. Empiezo mi activismo ambiental a los 12 y es muy difícil el lenguaje científico. Es muy difícil la traducción de un lenguaje que tiene que ser siempre muy concreto, muy específico, porque si no que un pibe te hable de manera así sencilla no lo tomas en cuenta porque no sabe nada. Y el trabajo del activista justamente es todo ese lenguaje que trabajamos, por ejemplo, del panel intergubernamental de científicos por el cambio climático, del que Javi hablaba hace un rato, traducirlo para llegar a toda la población. Y en ese proceso de traducción y en ese proceso también de querer enseñar y llegar a más juventudes para que se sumen al movimiento, empezamos a trabajar en lo que es la educación ambiental integral. Una ley que se logra sancionar. Después de mucho trabajo, desde que surge Jóvenes por el Clima, que estábamos activando esa ley, por ejemplo. El trabajo con la educación ambiental integral en las escuelas, llegando a los barrios con educación formal e informal, también es algo que hacemos desde Jóvenes por el Clima. Y entendemos que es clave para romper con nuevamente el negacionismo climático y para poder también generar nuevas ideas en los jóvenes. Digo, tenemos otra vez en la palma de la mano un montón de soluciones que no estamos teniendo en cuenta o estamos escuchando simplemente porque son pibitos, pibitas que no tienen nada para decirnos muchas veces. Entonces romper con eso significa implantar la educación ambiental en distintos espacios. Luego, desde Jóvenes por el Clima también un poco el proceso de reivindicar y escuchar, como decíamos, la voz y la perspectiva latinoamericana, creemos que es algo muy importante. El acuerdo de Escazú, algo que también se logra ratificar en Argentina con mucha exigencia, con salir a las calles y con militar, que es algo súper importante y que sabemos, por ejemplo, con el movimiento feminista que tiene mucha fuerza y demás, tomamos eso de positivo del ambientalismo y logramos que se ratifique el acuerdo de Escazú. Fue lo que se necesitaba, pero siempre falta más. Digo, salió hace poquito el informe de que somos la región Latinoamérica que más activistas ambientales son asesinados. Entonces, pues seguimos con lo mismo, tenemos acuerdos
internacionales que seguimos discutiendo también en acuerdos en que participan todas las partes, Glasgow, ahora el año pasado Egipto y demás, pero seguimos discutiendo comas y no vamos a el punto que es cómo solucionamos en conjunto y con acuerdos reales y concretos la problemática de la crisis climática y ecológica. Así que un poco esos jóvenes pro clima se encuentra ahí como un poco en todos estos espacios recorriendo y activando con el fin de poder realizar cambios y también con la innovación de las juventudes, que es algo muy importante y somos sin dudas quienes sufren las consecuencias de manera más fuerte y quienes vamos a sufrirla también. Muchas gracias, Martina. La verdad me hace acordar a cuando yo arranqué. Yo también arranqué con 14 en la campaña del Gran Rugido. Hicimos con Javito y Emiliano 200 yaguaretés de fibra de vidrio, de resina, a escala real, machos, hembras y cachorros, para poner en escena que quedan 200 yaguaretés en la Argentina, una especie de peligro de extinción. Así que nada, un placer. Le paso el micrófono a Nicolás. Nicolás es el founder de Caligenia, una startup que trabaja para restaurar el suelo. Ahora nos va a contar un poco, pero básicamente el 30% de nuestros suelos están degradados y están en un proceso erosivo. Así que nada, le doy la palabra. Bueno, un gusto. Quería empezar preguntándoles quiénes de los que levanten la mano, los que creen y las que crean que de acá a 30 años se puede ver una catástrofe que puede matar al 30% de la población mundial. Bueno, yo no sé si no estoy seguro, quizás sí, quizás no, la verdad espero que no. Y bueno, acá como decía Emi, creo que quizás si nos apuramos mucho lo podemos lograr que no pase. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en los últimos 200 años la cantidad de petróleo y de combustibles fósiles que se sacó es lo mismo que lo que se va a sacar en estos 50 años. El 30% de los suelos está degradado y para el 2050, según la FAO, va a estar el 90% degradado. Se están derritiendo los glaciares, que encima es todo efecto en cadena, porque cuando se te derriten los glaciares tenés menos superficie blanca, que es como el 10% de la superficie terrestre, y después, en vez de reflejar el rayo y volverse directo para el espacio, se calienta y se empieza a calentar todo. También, bueno, la acidificación, cuando se te llena todo de estos gases que sacamos de la Tierra, la verdad que es un desastre y la verdad que es bastante preocupante. Y la verdad que los suelos es lo que nos da a nosotros de comer. Toda la comida que comemos sale de ahí, y los animales que comemos son alimentados también por esa comida. Y si llega a pasar algo como así, lo de las temperaturas, que quizás te destruyen todos los cultivos, yo no sé cuánto tiempo de stock tenemos de comida para sobrevivir todos y todas. Entonces, bueno, básicamente nosotros lo que identificamos son estos problemas de restauración de suelos, de degradación de suelos, que hay un exceso de dióxido de carbono y se levanta la temperatura del planeta, y esto hay que desplazarlo con energías renovables, y bueno, aparte hay un montón de residuos que contaminan. Entonces, bueno, en Caligenia lo que nosotros hacemos es una startup biotecnológica que agarramos residuos, residuos orgánicos, basura, los transformamos química y físicamente en un producto único que nosotros lo llamamos Bacterchar, y eso lo combinamos con microorganismos especiales que, al aplicarlo al suelo, en suelos donde no te crece absolutamente nada, te empieza a crecer. O sea, es binario, de 0 a 1, las plantas crecen o no crecen. Sería para poder plantar árboles, para hacer cultivos de soja, para cualquier cosa, y que haya de vuelta biodiversidad. Y lo mejor de todo es que al aplicar este producto al suelo, estamos removiendo dióxido de carbono de la atmósfera, que es el gas que está en la atmósfera que calienta todo. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, sería las plantas para crecer toman dióxido de carbono de la atmósfera y forma parte de la estructura de la planta. O sea, está el carbono ahí en la planta. Después, cuando la planta se muere, es basura, o viene un animal, lo come, una vaca, después caca de vaca, eso se va a la atmósfera y después de vuelta vuelve a la planta cuando crece la planta, y sigue todo el ciclo. Nosotros lo que hacemos es basura que contamina, la removemos de ese ciclo y la transformamos estable por miles de años en el suelo, para, bueno, frenar este cambio climático. Y lo mejor de todo es que esto ni siquiera consume energía para producir todo este proceso, ya que es exotérmico, lo que significa que el proceso en sí mismo genera energía. O sea, si lo aprovechamos bien, puede ser energía renovable para
para hacer el proceso y encima te son un excedente para vender o para usar para otros fines. Y bueno, esto nosotros analizamos cada suelo particular, cada suelo de grado de todo el mundo, entonces tenemos un equipo de doctoras en ciencias biológicas, son unas genias, que analizan cada suelo particular y en función de eso seleccionan cualquier biomasa, la biomasa óptima, cómo hay que procesarla y con qué microorganismos hay que mezclarla para aplicar al suelo para que se restaure en 20 semanas. Y bueno, estos microorganismos la verdad que es magia porque yo soy ingeniero industrial, la verdad que no sabía nada de biología antes y cuando escucho lo que hacen es una locura. Te puede agarrar, te saca el nitrógeno del aire y te lo solubiliza a las plantas para que lo coman como comida. Y después el producto, bueno, te puede descomprimir el suelo si está todo compacto, te lo descomprime, retiene agua, no deja que el agua de la lluvia, por ejemplo, vaya a las napas subterráneas o que se evapore, lo mismo con fertilizantes. Si se aplica, por ejemplo, estamos analizando ahora para aplicar árboles y que te aumente, por ejemplo, el diámetro del árbol y así capturar más dióxido de carbono y que sea más ancho o maximizar la probabilidad de germinación y que la planta sea más probable que te crezca. Así que bueno, eso, la verdad que nosotros estamos recontra apurados porque sentimos que si esto no se escala a la escala de gigatons, o sea, de miles de millones, bueno, esperemos que no pase nada malo. Así que bueno, un placer la verdad compartir con ustedes y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Quiero, antes de cerrar, agradecer al gran panel. Bueno, acá hay dos amigos míos de hace muchos años. Yo a Emiliano lo conozco hace casi 10 años, hasta él también, así que ya familia. Y quiero agradecer a Franco, el chino, que también es un tío muchos años, con quien estamos trabajando ahora para salvar bosques en Formosa. Y también a todo el equipo de Fimurú, a toda la gente que hizo posible esto. La verdad, trabajamos muchísimo, un mes de planificación, creo que salió bien, así que nada, eso. Muchas gracias a todos por venir.